Capítulo 4. Partió ese mismo día a su hogar, dejando atrás una semana inolvidable que le daría energía para continuar con sus labores. Este había sido un paréntesis en su ajetreado mundo que le venía a recordar que aún era un ser con sentimientos y necesidades vitales de amar, como cualquier mortal. Extrañaba ya a sus hijos, sus risas y peleas sobre las que tenía que ejercer un papel de árbitro muchas veces. Al llegar a casa, se abalanzaron sobre ella, llenándola de besos y abrazos. Renata le comunicó que Antonio necesitaba conversar con ella acerca de algo urgente. Lo llamó por teléfono. En el tono de su voz ya podía darse cuenta que algo grave pasaba. Y efectivamente se lo corroboró cuando se juntaron a tomar un café en un lugar céntrico. Le contó que estaba sin trabajo, pues no había sido reelecto en su puesto en la alcaldía. Lamentó no haber invertido recursos suficientes en ella y se quejó de la falta de apoyo partidario. Cassandra pensó que en lo sustancial Antonio no cambiaba y seguía culpando a otros cada vez que algo así le ocurría. Solo pensaba en ese momento cómo se las arreglaría para pagar cuentas al verse mermado su presupuesto a causa del problema económico por el que pasaba su exmarido. Por otro lado, estaba consciente que el tiempo que Antonio le demandaba su trabajo en la alcaldía le había impedido dedicarse de lleno a su profesión. En realidad, él alguna vez le había señalado que debería retomar sus antiguas labores. Cassandra sabía que la única solución sería trabajar más horas en el periódico, aceptando la oferta de Horacio y tomar el proyecto que éste tenía en mente hace tiempo. Lo único malo que veía es que tendría que viajar a Italia, para lo cual no estaba preparada todavía, pues en ese momento no podía darse el lujo de gastos extraordinarios. Cuando su jefe la recibió de regreso de sus pequeñas vacaciones, de inmediato, Horacio le planteó la tarea pendiente, y sin que Cassandra le dijera nada, él le dio su apoyo y ofreció costear viaje y gastos de todo lo que se relacionara con él mismo. Sumando a esto, los honorarios de su labor como corresponsal. El único detalle es que él también quería acompañarla, y esto a ella no le agradaba de sobremanera, pues sabía que Horacio hacía bastante tiempo la perseguía acosándola, y ella lo había mantenido a raya con cierto grado de dificultad. Más aún, se le entorpecería su labor si se agregaba a lo anterior su actual romance, que la tenía en este momento pasional de su vida, con la mirada hacia el cielo y contemplando las estrellas románticamente. No era momento para andar en las nubes, debería más que nunca aterrizar su vida en el planeta Tierra, pues esa era la única manera de sobrevivir en un mundo que se le hacía ahora cuesta arriba. Cassandra entonces no vaciló en aceptar la oferta de Horacio, pues su actual circunstancia no le permitía darse el lujo de rechazar una oferta de esa magnitud. Decidió entonces ir a la Convención Mundial de Asuntos de Prensa, algo relacionado con una inversión en que podría recibir apoyo extranjero para implementar en su país tecnología de última generación y formas de trabajo acorde a lo que venía haciéndose en Europa en el mundo de las comunicaciones. Agradeció a Horacio considerarla en ese proyecto y se despidió prometiéndole estar allí la semana entrante. Ese día tuvo que decirles a sus hijos y a Renata que se ausentaría ahora vez por un tiempo más prolongado, que no superaría un par de meses lejos de los que quería. Ellos no tomaron bien la noticia, pues la semana anterior tuvieron que adaptarse a los requerimientos del padre y al apoyo de Renata en las tareas, quien no siempre era lo suficientemente paciente para explicarles sus dudas y materias. Renata también se vio afectada por los acontecimientos actuales, pero pudo darse cuenta que no le quedaba otra alternativa en vista de las circunstancias que la de adaptarse a estas demandas extraordinarias. Cassandra agradeció su apoyo, señalándole que su madre podría venir algunos días a cuidar a sus nietos junto a ella, y de este modo la tarea no se le haría titánica. Por lo demás, Antonio en su cesantía sin duda estaría más atento al tiempo que pudiera pasar con los pequeños si Teresa se lo permitía. Al parecer, Antonio tenía una extraordinaria facilidad para emparejarse con mujeres capaces de fijarle límites, cosa que finalmente él siempre se empeñaba en rechazar. Era una trampa mortal, pero inconsciente, que en algún momento le servía de muleta, pero que a la larga acentuaba su dependencia a otra persona. Cassandra había conseguido dejar de ser su bastón al separarse de él,
con lo que recuperó su antigua movilidad para hacer las cosas que siempre le gustaron. Una de estas pasiones era la de viajar, y su carrera se lo había permitido en muchas ocasiones. Al estar recién separada de Antonio, había viajado a Costa Rica, lugar que con toda su energía especial, su naturaleza y amigos, con los que se reencontró, pudo devolverle en algo la felicidad perdida. Se asombró de que ella podía estar sola y bien, y que además podía conocer lugares sin estar atada a las viejas rencillas, a los triángulos amorosos, a sus propias escenas de celos y a su insatisfacción personal. Recordaba ese viaje como un pasaje especial de su vida, como un hermoso recorrido por paisajes exteriores que le permitieron reordenar su alterado mundo interior. Ella era una mujer dotada de una gran imaginación. Solo la rutina vivida en el último tiempo había conseguido opacar sus ganas de vivir y de ser ella misma. Se sumió demasiado tiempo en una ausencia de sentido que bien sabía no podía darse el lujo de permitir. Sabía a ciencia cierta que la vida debía ser plena y no a medias. No andaba contenta con los medios tintes. Prefería las definiciones y opciones claras. Estuvo mucho tiempo luchando para poder mantener una visión de sí dentro de un marco de perfección y adecuación, sumado esto a una realidad dolorosa que parecía ya no tener vuelta. Al atarse a su pasado, sin asumir esa ruptura y al desconocer sus propios errores en aquella elección, lo único que conseguía era retrasar el proceso de continuar su vida como le agradara. Aunque se sabía una mujer inteligente y con recursos para salir adelante, parecía que su duelo tardaba demasiado. Siempre había buscado ser protegida y querida. Le costó mucho confiar en Antonio y cuando lo hizo, por fin descansó poniendo en él todas sus esperanzas al formar una familia. Al parecer, lo que ella había visto en él era un buen padre afectivo, nutricio, más que proveedor meramente económico. Y eso lo sabía ahora que, mirando hacia atrás en el tiempo, veía que de niña y adolescente su propia figura paterna, tan trabajólica, estuvo dotada de un halo de mimos y a la vez evitación de la cercanía. Le costaba llegar a su padre. Si bien podía éste ser cariñoso, a ratos eludía el afecto capaz de profundizar vivencias en un plano más real. Parecía no haber reconocido nunca en ella un ser diferenciado y autónomo. Prefería sobreprotegerla desde una burbuja asfixiante, desde la cual ella no podía reclamar su identidad. Con la madre le pasó lo opuesto. Esta era más cercana, al punto de desarrollar con ella, en algunas etapas, una especie de simbiosis, donde también el tema de la identidad resultaba difícil de conseguir. Pero le parecía inútil ver hacia atrás, donde ya no podría rehacer lo andado. Solo le quedaba deshacerse de estos fantasmas que le impedían ahora ser feliz. El último de esos fantasmas era Antonio, y claramente debía reconocer que se había equivocado al casarse por carencia afectiva con alguien tan dedicado a ella y a sus hijos. Cuando aquel se ausentó, nuevamente hizo crisis la falta de afecto. Debía saber que su desconfianza la llevaba a elecciones donde probablemente le fuera asegurado un vínculo de por vida. Necesitaba, por sobre todo, encontrar la seguridad y confianza dentro de ella misma. También necesitaba volver a confiar en sus propias percepciones. Decidió transformar su relación tortuosa anterior en una relación amistosa, más sana para ella y sus hijos. Pensó que un trato cordial manteniendo los límites para no enganchar con un amor del pasado y entender que ahora era distinto les facilitaría el camino a todos. Y así fue. Lo que debía resolver en lo inmediato era la situación económica que, si bien sabía era transitoria, por primera vez era responsabilidad únicamente de ella. Esto le ponía un nuevo desafío y la obligaba a buscar nuevos horizontes. Esa tarde, una llamada por teléfono de Valentina, una amiga del periódico, la sacó de su encierro. La invitaba a un concierto después del cual podrían conversar de sus asuntos personales y distraerse un poco. Accedió y se juntarían a las 6 de la tarde frente al teatro. Había comprendido que si quería mantenerse sana mentalmente, debería mantener espacios para ella misma que le permitieran recuperar esa energía que ahora necesitaría más que nunca. Se encontró con Valentina a la hora señalada y se sentaron a oír un concierto. La entrada de los violines la ubicó de inmediato en un punto afectivo más relajado y nostálgico. Pudo pasearse por imágenes y recuerdos no tan lejanos. Recreó los inolvidables paisajes de la playa
donde se reencontrara con Fernando. Necesitaba verlo ya. Habían pasado muchas horas desde que lo dejó en ese lugar. Como no existía un acuerdo entre ellos de volver a verse, la única alternativa posible sería llamarlo, si es que él no se le anticipaba. Prosiguió escuchando el sonido del resto de los instrumentos y dejó flotar su atención, pudiendo disfrutar junto a su amiga de una de las cosas que más le agradaban en el mundo, la música. Eso era algo que ambas tenían en común. Permanecieron cerca de 1 hora y media en el concierto y al finalizar partieron hacia un café donde solían reunirse cada vez que querían pasar un rato agradable. Comenzó Cassandra contándole sus problemas recientes y poniéndola al tanto de las noticias de su vida. En el periódico solo tenían tiempo para interiorizarse de las noticias del país y del mundo. Sobre Antonio, su amiga sabía toda la historia desde que se conocieron, pues esto había ocurrido en una convención profesional a la que también ella había asistido. Es difícil tu actual situación, Cassandra, pero en realidad, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y lo que te ha faltado respecto de Antonio siempre, incluso ahora que estás separada de él, es una mayor independencia. Te separaste de él, pero de algún modo hasta hoy te mantienes siempre al tanto de todos los detalles de su vida, le recordó Valentina. Tienes toda la razón, amiga, pero quiero que sepas que recién hoy empiezo a desenmarañar el tipo de relación que construí con él. Tengo el mismo anhelo de independencia del que tú me hablas, y sé que ahora puedo conseguirla porque, al relacionarme con alguien, ya no necesito estar todo el tiempo con esa persona y puedo conservar bien mis espacios de vida. Claro que el costo de la libertad es la soledad, pero es un precio que estoy dispuesta a pagar. La soledad no me duele, hasta puede ser agradable, y de hecho lo es. El desamor sí duele, y mucho. Las malas elecciones son ahora mi único pavor, le respondió Cassandra. Uf, qué horror de equivocarte tienes, le dijo. Pareciera que no puedes entender que nadie está libre de ello, y que la vida misma se hilvana así. Es parte de nuestra historia el equivocarnos, de modo de poder así aprender algo del error. Tienes tanta razón, afirmó Cassandra. Qué tontera más grande es esa. Pero creo que tiene que ver con toda una generación de la que formamos parte. Una generación que creció temiéndole a todo, especialmente a la autoridad. Eso no me excusa, lo sé, pero puede justificarme. Ya no necesitas explicártelo tanto, agregó. Sospecho que estás viviendo una nueva etapa. No me contaste aún sobre tu escapada de la semana pasada. También te he visto conversando periódicamente con Horacio, quien parece mostrarse interesado en ti. Sí, y nuevamente tienes razón. He pasado una semana formidable, debo decirte. Conocí a un tipo que me remeció hasta el último cabello. No me creerás, pero lo vi este año por primera vez accidentalmente. Luego creí no verlo más hasta que ya no podrás creerlo, pero es cierto, lo encontré de nuevo allí en la playa. Eso sí de verdad es novelesco, Cassandra, pero creo que es lo que te hacía falta hace bastante tiempo, sonrió Valentina. Por supuesto pude contactarme con él, le contó ella, y descubrimos que ya nos habíamos visto algunos años atrás en la Facultad de Artes. Es tan encantador, aparte de atractivo. Lo único malo es que ya tiene un cuento, y es difícil, ya sabes, a esta altura de la vida, encontrarse con alguien que no lleve una mochila a cuestas. Solo creo, dijo su amiga, que está bueno de cuestionamientos y debes aprender a tomar la vida con un poco de liviandad que nunca tuviste. Tómalo como un juego, como momentos agradables que la vida te está mandando a vivir y olvida el resto. Tú ya tienes todo un mundo organizado, donde las responsabilidades te sobran. Necesitas el oasis donde recuperar tu propia persona. Debes dejar de imponerte la perfección como el mejor modelo a seguir. Piensa en que pueden existir relaciones en la vida que no sean asfixiantes. Es posible el amor en un clima de mayor soltura y libertad, y no le pongas aún a esto una etiqueta que no necesita. ¿Cuál es el afán de clasificarlo todo? Aunque sabía de lo que Valentina estaba hablando, Cassandra sentía que de todos modos sus sueños amorosos se verían postergados si viajaba fuera por un mes. Su temor ahora tenía que ver con la disposición que tuviera Fernando a esperarla hasta su regreso. Sea como fuere, ese viaje debería hacerse sin postergación la semana venidera. Tal vez temes que Horacio te haya hecho esta oferta de una manera interesada. ¿Es así? No. Horacio sabe cuál es su sitio cuando no es requerido en otro plano. Creo que realmente me necesita como periodista. No es por él por quien temo.
sino por este amor reciente que deberá ser paciente o fenecer. Sonrió. Bueno, como sea, le dijo Valentina. Si te aprecia, sabrá esperar. Y eso ya está fuera de tu control o responsabilidad. Ya debes darte por satisfecha si reconoces en esta aventura algo más grande e importante. Gracias por tus consejos, amiga. No sabes cuánto me ayudas con ellos. Y miró el reloj, dándose cuenta que ya era tiempo de despedirse para poder atender a los chicos si la necesitaban con las tareas escolares. Se despidieron hasta un nuevo encuentro, donde volverían seguramente a ponerse al tanto de sus vidas cotidianas. Al llegar a casa se sorprendió gratamente, pues los niños habían terminado con sus deberes y solo la requerían para recibir de ella besos y abrazos. Renata también pudo ahora descansar en ella y ver en la televisión uno de aquellos programas dramáticos que Cassandra detestaba. Renata había hecho de esta casa su segundo hogar, pues no había tenido hijos y ellos pasaron a formar parte de su familia. Antonio pasó a ver a los niños para entregarles unos libros de cuentos que les había comprado. Se veía más tranquilo, aunque también resentía a esas alturas el no poder verlos más seguido. Pese a que Cassandra permitía que los visitara a menudo, lo que le ocasionó más de alguna dificultad en asumir su propio duelo de pareja, sabía que este era el único camino posible para que los niños vieran crecer a su padre, y no al revés, porque en estos días los niños solían crecer mucho antes que sus propios padres. Ella lo saludó y le preguntó cómo iban sus asuntos, a lo que Antonio, tranquilizándola, le contestó que probablemente dentro de un mes tendría un trabajo, que si bien no era de su pleno agrado, le permitiría seguir cumpliendo con su parte. Era algo que no podía eludir. Efectivamente, esto le dio un respiro, pero de todos modos, ya no podía dar marcha atrás al compromiso adquirido con Horacio. Le contó que se ausentaría por un par de meses, que viajaría a Europa la semana entrante, y le pidió visitar con mayor frecuencia a los niños y supervisarlos en sus tareas y juegos, que no se pelearan demasiado y que no corrieran riesgos. Antonio accedió de buena gana, pues aún quedaban unos cuantos días para ocuparse de su nuevo empleo, y la idea de ver más a los niños se le hacía grata. Renata también estuvo complacida con la disponibilidad del padre de las criaturas. Capítulo 5. Esa misma noche, recibió una llamada telefónica de Fernando. Lo sentía un poco nervioso al otro lado del teléfono. Ella misma no sabía qué decirle. Estaba como una adolescente estúpida, sin saber cómo aproximarse a él después de una semana en que no lo había visto. «Qué bueno oírte», le dijo Cassandra. «Hace días que no sé nada de ti». «Yo también te he extrañado, preciosa, no imaginas cuánto. Pude ser muy feliz contigo esos días que pasamos juntos». Sin duda Fernando era un auténtico galán, de esos que existían solo en el cine. Respiró, sintió los latidos de su corazón y, contenta de oírlo, aunque sea por teléfono, le preguntó osada. «¿Tú qué vas a hacer mañana?» «No lo sé. Me habría gustado mucho poder verte, estar cerca de ti». «Te he extrañado mucho», suspiró ella. «Quizás podríamos vernos mañana en la tarde, ¿no?» Indudablemente, eso es lo único que él quería oír. La extrañaba, y nervioso le dijo, «De acuerdo. Mañana nos vemos como a las 8. Yo te paso a buscar a tu casa a esa hora, ¿está bien?» «Perfecto. Un beso. Nos vemos mañana», contestó Cassandra. Ese día pasó lentamente, pese a que realizó todo su trabajo organizada y presurosamente, de modo de poder desocuparse a tiempo. Se dirigió temprano a su casa, jugó un rato con los niños y mientras estos hacían sus deberes, comenzó a elegir entre sus vestidos alguno que fuera de su agrado. Le costó decidirse. Esa era una de sus características, pero finalmente optó por uno de color verde oscuro que le quedaba muy bien por su escote pronunciado, disimulado con un echarpe de una seda hindú, que le sentaba de maravillas. Se puso unos aros finos y largos que le colgaban, enmarcando su cara delgada, de modo de hacer resaltar sus suaves rasgos, que le hacían ser una mujer muy atractiva. Su silueta, si bien mostraba un cuerpo joven y delgado, ya no era el de una chica joven. A sus 40 años, podía darse cuenta perfectamente del paso del tiempo. Sin embargo, cuando quería verse y sentirse atractiva, podía hacerlo, pues su preocupación por la apariencia no había sido nunca una de sus obsesiones, como sí ocurría en esta época
a muchas de sus amigas. Tampoco quería verse mal. Sabía que bastaba a veces con un simple arreglo y un buen perfume, junto con una conversación interesante y, por sobre todo, su capacidad de escuchar y ponerse en el lugar de los demás. Era algo que agradaba a quienes la conocían. Esa tarde, Fernando llegó puntual, se veía muy bien y mostraba en su rostro algo de ansiedad por verla. La saludó con un beso y luego, tomándole el cabello, le dijo: «Estás preciosa». La contempló de pies a cabeza y se sintió muy feliz de verla nuevamente. Luego partieron con la prisa de quien quiere estar con el otro, después de haber pasado casi un siglo de no verse. Poco antes de llegar al restaurante, él estacionó en un parque por donde no se veía pasar mucha gente. La abrazó y luego la besó en forma apasionada. Estaba seguro que con esta mujer le gustaría pasar el resto de su vida y haría cualquier cosa por conseguirlo. Le preguntó si quería comer algo y ella accedió. Se dirigieron a un lugar donde preparaban los pescados y mariscos más sabrosos de la ciudad. Tomaron un aperitivo, un cóctel, y disfrutaron del banquete visual. Él no se detenía en contemplarla. Ella lo miraba con la admiración de quien aprecia los detalles de un ejemplar de su misma especie, poco visto y recién descubierto. Sin duda, había un elemento físico-químico en esta relación que se sumaba a una apreciación de algo de índole espiritual que otorgaba a estos elementos toda la magia necesaria para querer eternizarla. La noche anterior al encuentro, ella había dormido muy bien y recordaba perfectamente los pasajes de un sueño revelador. Ella estaba junto a él en medio de un paisaje paradisiaco. Parecía ser algo así como una selva amazónica, rodeada de montañas, llenas de vegetación y de verdes bosques alrededor de un río de aguas transparentes, que al ser bebidas les daban toda la energía necesaria para continuar en el camino del verdadero conocimiento. En ese sitio, aún no visitado por la posmodernidad y sus incertidumbres, podía experimentarse la satisfacción de alcanzar ideas claras, representadas por la transparencia de ese río, donde se revelaba todo el pasado, presente y futuro de lo único que les interesaba en la vida. Haberse encontrado en esa misma senda. El lenguaje se transformaba en un acto telepático, donde no eran necesarias las palabras para entenderse. Allí se superaba la distancia entre el yo y el otro. Todo era uno en comunión con la naturaleza. No sabían si eran observadores de ella u observados por la misma. Si alguna idea preexistente tenía de Dios, sin duda esto se le parecía mucho. Era el pleno entendimiento, la completa comprensión, el verdadero placer del conocer, la auténtica síntesis vital del universo. Al despertar al día siguiente, Cassandra se dijo a sí misma que si ella no hubiera tenido ese don de soñar, bien distinta habría sido su vida. Afortunadamente, en los sueños, cualquier vivencia placentera anunciada en ellos era posible de ser vivida con anticipación. Esto a veces la hacía dudar sobre el hecho de si era mejor el sueño que la realidad, o si en verdad la realidad no existía y todo era un puro sueño. Como fuera, ya no se angustiaba con estos cuestionamientos, y afirmada en su experiencia diaria de existir, sentía que valía la pena su vida en todos esos pequeños momentos que le eran regalados. Frente a Fernando ahora, lo contemplaba, y miles de respuestas que antes no tenía para muchas cosas se le aparecían reveladas como por arte de magia. Indudablemente, este era el sujeto de sus sueños. Luego pensó qué cosa tendría distinta este hombre de los otros que había conocido, y se detuvo en una imagen de Don Quijote que estaba en el borde de la ventana del recinto. Descubrió que él era para ella sin duda más Quijote que Sancho, y eso era precisamente lo que lo hacía distinto, idealista y bueno, entre otros aspectos interesantes de su persona. En ese instante, él la interrumpió en sus cavilaciones, pasándole una flor de jazmín que acababa de cortar en el jardín. Justo en ese momento, apareció el joven con la carta para decidir qué comerían. Ella se inclinó por un pescado con salsa de mariscos y alcaparras, acompañado de un vino blanco. Él optó por lo mismo, y cuando llegó lo ordenado, el aroma de la comida recién servida los volvió a una realidad más visceral. Comenzaron a degustar el exquisito plato
que se correspondía muy bien con toda la fama que tenía ese lugar por sus esmeradas preparaciones. Se tomaron todo el vino hasta experimentar una sensación de grato mareo que les hacía sentir más flotantes en medio de una conversación que de a poco se transformaba en el desvarío mismo de las palabras dichas y por decir aún. Todo era poesía, hasta sus pasos titubeantes e indecisos. Caminaron por las calles del lugar, reparando en el vistoso colorido de sus casas, en las luces y sombras que destacaban los tonos otoñales de las hojas de los plátanos orientales. Se sentía feliz de estar junto a él, regalada por un momento que le parecía pertenecer a un mundo sobrenatural y mágico donde creía estar continuando una romántica historia atemporal. Lo disfrutaron hasta el mismo momento en que volvieron a separarse, con la promesa de un reencuentro por venir en un par de meses, cuando ella regresara de Europa. Se fue pensando todo el camino a casa en las escenas recientemente vividas, recreando cada imagen, cada palabra y gesto, las emociones a flor de piel y la calidez que percibía en la persona de él. Se preguntó si podría resistir el peso de estos recuerdos en los meses futuros, en un continente tan lejano de sus pasos y de su aliento, de su mirada y de sus palabras.